Hola, muy buenas tardes, bellas y hermosas princesas de Dios nuestro Señor. Pues hoy me tocó compartir con ustedes el tema, yo elegí a la mujer encorvada. Es un tema muy chiquitito porque participa en la Biblia de una manera muy pequeña, pero a mí me tocó mucho. Una vez vi una película y me tocó bastante, me identifiqué mucho y lo vi muy importante. Y pues ahora vamos a hablar de ese tema. Como dijo Yolandita, ya saben que yo soy de muy pocas palabras. También en lo que estaba escudriñando este tema, pues entre más crecía, que al final pues sobre Dios y que sea lo que Dios quiera, que quiere que aprendamos en este día, porque es un tema tan chiquitito, algo pequeñito, pero ya aplicado como para reflexionar y recibir el discernimiento. Es demasiado extenso, demasiado grande y poderoso este mensaje de nuestro Señor Jesús por medio de la mujer jorobada, encorvada, doblada, como le quieran llamar. Entonces vamos a empezar. ¿Ya están listas? Bueno, primeramente vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, estamos aquí con este tema de la mujer jorobada, encorvada. Así como a ella la sanaste en ese día, la liberaste, así Señor, sánanos a nosotros, libéranos, ayúdanos principalmente a saber discernir tu palabra, a ver nuestras jorobas, para poder ser sanados y liberados por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mándanos, Padre Santo, a ir a tu Hijo, porque Él lo dijo en su palabra. Nadie va a Él si tú no lo mandas. Mándanos ir a tu Hijo. Por tu amor y misericordia te lo pedimos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y llénanos del fuego de tu amor. Vamos a cantar. A mí se me ocurrió que ahorita yo voy a cantar. Me gusta, es un salmo al Espíritu Santo. A ver, dice: Oh Dios, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, todas, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Amén, 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 aleluya, amén. Bueno, vamos a iniciar con la lectura. Está tomada del Evangelio de San Lucas, del capítulo 13, versículo 10, hasta el 13. Vamos a empezar. Dice, cuando en el sábado de la mujer encorvada, curación en sábado de la mujer encorvada, estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, comentaba con la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar y venid, pues esos días a curaciones, y no en día sábado. Replicóle el Señor: Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vuestros
todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno, para llevarlo a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no está bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con las maravillas que hacía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta historia de la mujer encorvada pues encierra un misterio muy grande y nos habla de mucho, mucho, mucho. Yo cuando vi esa película, yo la vi primero en la película y fue donde no le vi gran importancia, pero no sé qué me dio por verla. Lloré toda la noche. Me identifiqué tanto y vino a mí una reflexión tan grande sobre lo que encerraba este milagro, esta mujer por todo lo que tuvo que vivir y pasar. Entonces, pues me di cuenta que Dios nos consuela, nos ama, nos arropa con su espíritu por medio de su palabra. Y aquí estamos haciendo una reflexión sobre esta palabra, sobre esta curación que hizo en sábado, porque no nomás encierra la curación, sino en cómo Él se manifiesta. Vamos a ver, en la historia, en este Evangelio de San Lucas, Jesús enseñaba el sábado en la sinagoga. Una mujer tenía 18 años enferma, un demonio la tenía encorvada, mirando al suelo, con la cabeza mirando hacia abajo, humillada, con dolor, con sufrimiento. La había hecho pasar por las peores aberraciones, humillaciones, tristezas, desolaciones. Era un sufrimiento que solo Dios sabe por todo lo que ella pasó. Y entonces, al verla Jesús ahí en la sinagoga, dice la lectura que Él la tomó de la mano y la desdobló. Oró por ella. Ella se empezó a desdoblar y empezó a dar gritos diciendo que ella tenía 18 años así y que había sido sanada y dando gloria a Dios. Así que la reflexión en este día es muy poderosa. Dios no nos quiere doblados, así como a ella. Dios es bueno, es misericordioso, es poderoso y no nos quiere doblados, no nos quiere mirando hacia abajo, no nos quiere hundidos en el dolor, en el sufrimiento, en la humillación, en la burla, en la desgracia, en la preocupación, en la tristeza, en la soledad. ¿Por qué? Porque esas son las jorobas. Ella tenía una joroba física que la llevó a pasar por todo tipo de sufrimientos. Así nosotros también. Yo personalmente me declaro jorobada, doblada. Y tenía una joroba que sin saber, porque no somos, cuando no tenemos tanta preparación en el estudio, como estos temas que nos hablan y nos abren los ojos y nos dicen cómo a veces podemos entender que hay tantas enfermedades, tantos impedimentos físicos, tanta ultrajo en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, y vienen de parte del enemigo. El enemigo envía espíritus de maldad para enjorobarnos, para doblarnos y tenernos mirando solo al suelo, en medio del dolor, de la humillación, de la burla, del desprecio, de la soledad. Y ahí se desatan otros más jorobas, otros más males. Y de una manera, todos estamos jorobados. Estamos doblados en medio de todo eso. Y la joroba necesitamos descubrirla. Necesitamos entrar dentro de nosotros en medio de la oración y darnos cuenta dónde está mi joroba. A mí el Señor esa noche que yo vi esa película me identificó tanto, porque cuando te viene un mal, no viene solo. Cuando el enemigo te joroba, te dobla y te pone contra el suelo, contra la tierra, contra el piso, los demás te pisan, los demás te insultan,
te lastiman, te hieren, te ofenden, te humillan, te ultrajan, abusan de ti. Y en esa película yo vi que todo eso pasó a esa mujer. Entonces vi mi joroba, vi desde cuándo el enemigo me puso esa joroba, que poco a poco iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, aunque también vi la manifestación de Dios en mi vida. Aunque yo ya, el enemigo me había jorobado, había puesto una joroba muy grande en mi vida, yo estaba ahí en medio, en ese lugar donde tenía que estar, donde el Señor iba a venir y se iba a manifestar y me iba a desdoblar. Para eso yo tuve que pasar por 20 y tantos años con esa joroba. En medio de ese tiempo, el hecho de permanecer ahí, de estar ahí, de no separarme de Él, de alimentarme de Él, porque mi fe era grande, mi amor a Él era grande, ya se los dije, mi fe me salvó la vida, mi fe salvó a mis hijos y les salvó su vida y nos ha dado tanto, tanto. Entonces esa fe no dejó que esa joroba me tuviera piso abajo, tragando tierra. No, yo cantaba, bailaba y alababa y daba gracias a Dios todos los días, y en medio de todo eso yo era muy feliz. Pero llegó el día en que el Señor me levantó. Llegó el día en que el Señor me desdobló. Pero antes de que eso pasara, yo tuve que pasar por mucho dolor, por mucho sufrimiento, por mucha humillación, burla, desprecio, engaño, ultrajo. Y el enemigo se encargó de todo eso, porque yo con esta cita bíblica descubrí que todo lo malo, todas estas cosas, aunque parezcan como casuales, normales, como parte del vivir, vienen de Él. El enemigo lo manda a nuestras vidas para quitarnos la paz, para quitarnos la alegría, para quitarnos la dicha, la felicidad y someternos al yugo, a la opresión, a todo ese dolor. Aquí lo malo es cuando uno se retira, cuando uno reniega de Dios, cuando uno se aleja de Dios y cree encontrar el alivio, la sanación en tantos lugares. Tantas personas lo hacemos de una y otra manera, unos yendo con brujos, unos yendo recurriendo a la gente equivocada, otros entregándose a los vicios, a las cosas que el mundo ofrece, otros nos llenamos de odio, de rencor contra las personas que el enemigo usó para crearnos esa joroba y hacernos tragar tierra, traernos viendo para abajo. Agarramos odio, rencor y no podemos dejar, porque para empezar nos alejamos del lugar correcto, que es cerca de Dios, en la casa de Dios, donde está la oración, donde está el rosario, donde está el retiro, donde están los lugares donde Dios se va a manifestar. Entonces a veces Él ya tiene el día, la hora, el momento, pero nosotros decidimos no estar ahí. Nosotros queremos seguir ajorobados, queremos seguirnos quejando, renegando, peleando con el mundo y con las personas cuando son solamente instrumentos que el enemigo usó para poner esos espíritus, esas jorobas en nuestras vidas, para alejarnos del amor de Dios, para someternos a todo lo que ya les dije, a la opresión, al ultrajo. ¿Y cuántas personas no tienen esa joroba por medio de la depresión? O a veces la depresión viene desatada de las demás problemas, dificultades familiares, situaciones en el matrimonio, enfermedades, que decimos, ¿por qué esta persona tiene esa enfermedad? Mi hermano Luis, 52 años, enfermo, a los 25 años, ciego. Pero ahí la cosa es otra. Ahí mi hermano no se jorobó. Mi hermano no dejó que eso lo mirara a ver abajo y lo mirara. No, él levantó su mirada para arriba. Él pudo ver a Dios. Él en la manifestación que Dios tuvo con él se llenó de ese amor, de esa gracia, de ese espíritu, y los jorobados eran nosotros. Los que vivíamos quejándonos y renegando, infelices, oprimidos, tristes, devastados, éramos los demás. Él cantaba, alababa, daba gloria, bendecía, sonreía y disfrutaba demasiado en medio de tanto dolor. Y vaya que la de él era una joroba grande, grande, grande. Pero él no miró para abajo.
así nosotros también. Debemos de no dejar de estar ahí en el lugar, en el momento, hasta que el Señor nos libere de esa opresión, de ese dolor, de esa enfermedad, de esa tristeza, de esa desolación, de esa angustia, de esa situación familiar. A veces las jorobas el enemigo nos las pone mirando a nuestros hijos destruidos, al esposo, que son pobres víctimas, que a veces causan tanto dolor y tanto sufrimiento en nuestras vidas. Pero ahí está la clave: permanecer al pie, estar ahí, seguir orando para que el Señor en su momento nos vea, en su tiempo nos desdoble y nos llene de alegría y gozo y nos prepare con la mayor de las bendiciones, que es la gloria eterna. Y no aceptar que ningún mal es normal. Es que Dios me lo mandó. Dios no nos manda nada. Lo estamos descubriendo aquí. Es el enemigo que nos manda espíritus de desánimo, de flojera, de ira, todo tipo de mal que nos aleja del amor de Dios y nos aleja del amor a los demás. Nos llena de odio, de rencor, de malos pensamientos, de mal juicio, de tantas cosas que nos alejan de esa espiritualidad, de ese amor, de esa gracia y de lo que realmente, por lo que estamos aquí, para la misión que Dios tiene con nosotros, para seguir trabajando en el camino de nuestra salvación, para que el Señor vaya obrando en nosotros en medio de lo que pasemos, para no dejar que nos quedemos ahí hundidos, metidos, llorando, sufriendo, cuando el Señor tiene tantas cosas. Y en medio de todas esas cosas podemos ser tan felices como lo era mi hermano, como lo fui yo, 21 años de mi matrimonio, hasta que llegó la hora. Todavía mi joroba creció más, 8 años más. 4 muy duros, no, los 8 fueron muy duros, hasta que el Señor tenía su lugar y su momento. Y me enseñó en esta historia de esta mujer doblada esa era yo. El enemigo me había impuesto esa joroba. Gracias a Dios y su misericordia que no me dejó apartarme de Él, para cuando llegara el momento desdoblarme y enseñarme tantas cosas que me ha enseñado. Y pues seguimos. La historia es demasiado hermosa, bella, grande. Entonces es momento de que la reflexionemos todos y cada uno de nosotros y la llevemos a nuestra vida. A mí, a Griselda, tú a la tuya. Entonces también empezar a reflexionar, a meditar y a pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para poder ver las cosas cómo vienen y de dónde vienen y qué significa, qué cosas nos ayudan a levantarnos y qué cosas nos hunden y nos alejan del amor de Dios y no van a permitir que el Señor, cuando llegue su momento, nos va a liberar de todo ese mal. Porque Dios quiere que seamos libres, felices, fuertes, animosos. Él no nos quiere doblados. Él quiere que seamos triunfadores. Dios no quiere que estemos oprimidos por el pasado, por la enfermedad, por los problemas, por la tristeza, por no tener trabajo, por no tener una casa, por tener una enfermedad, una situación difícil, problemas con los vecinos, con familias, amigos y otros que nos inventamos. ¿Qué es lo que nos tiene encorvados realmente? Aquí podemos ver lo maravilloso de este milagro, que Jesús la vio a ella y la sanó sin que ella se lo pidiera. Entonces nosotros tenemos que tener mucha esperanza en que Él tiene lugar, el momento para vernos y sanarnos cuando sea su voluntad. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en oración, en alegría, en gozo, esperando la misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en el esposo, en el hermano, en el amigo, en el padre, en la madre, en el enemigo. Dios nos enseña a estar en el lugar correcto, estar en el momento preciso.
No dejar que el enemigo, aparte de tenernos jorobados, nos aleje del Señor, nos aleje de su amor, nos aleje de estar en el lugar y en el momento cuando el Señor va a hacer su obra en nosotros, para nuestro bien y el de las personas que nos rodean. Así que no podemos desanimarnos, desalentarnos y servirnos de inspiración esta mujer, de servirnos de ánimo, de que Dios sabe por qué permite las cosas. Mira, 18 años esto sucedió por todo lo que ella pasó, lo que ella sufrió, su familia, sus alrededores. Pero ¿qué tal lo que hizo en ella? Lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Porque por medio de ella nos enseña en que tenemos que tener esperanza, fuerza, ánimo, luchar en medio de todo sin rendirnos y poner todo en las manos de Dios, que Él sabe en qué momento nos va a mirar, en qué momento nos va a desdoblar, en qué momento nos va a arrancar de las garras del enemigo que por todos lados nos tiene jorobados. Él va a hacer lo que hizo por ella, por nosotros. Arrancarnos de las garras del enemigo, de su opresión, quitarnos la joroba que el enemigo ha causado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro hijo, en el esposo, en el amigo, el hermano, la madre, y liberarnos de ese sufrimiento, de ese mal. A veces nuestras opresiones son viejas y todavía estamos quejándonos, recordando, y eso me lo dice a mí, eso me lo recuerda a mí cada momento. Si vamos a acordarnos de esa joroba, de ese jorobamiento, de ese mal, es para darle gloria a Dios y para que le sirva a otros de esperanza, de lucha, de fuerza, que intuya en los demás, en ver a Dios, que no para quejarnos, renegar y volvernos a recordar y empezar a sentir, porque a mí me pasa ese odio, ese rencor, y esas son las maldades y la trampa del enemigo, que no nos quiere libres. Así que necesitamos discernir, pedirle al Señor que nos ayude y nos dé el discernimiento para poder ver dónde tenemos esa joroba, en dónde está nuestra vida jorobada, en dónde le estamos permitiendo al Señor descubrir la joroba para poder esperar el momento en que el Señor nos la va a quitar, nos va a sanar. El Señor tiene su momento así como lo tenía para ella, el lugar donde se iba a manifestar, así como lo hizo con ella. Y de qué forma tan grande que quedó plasmado en la Biblia y todavía nos sigue sanando por medio de esa sanación, dándonos tanta esperanza de no rendirnos y de saber de dónde viene el mal. También nos enseña más cosas. También nos enseña que a veces nosotros podemos ser esos fariseos. También nosotros podemos, en lugar de ver el mal en los demás, en vez de tener amor, misericordia, ayudarlo, orar por ellos y sobre todo dar ayuda física, porque no nomás es orar. Nos burlamos. No queremos que las personas se nos acerquen, tenemos asco, sentimos desprecio. De hecho, hay muchos que están jorobados por medio del pecado y están en adulterio, están en otro tipo de cosas y no nos damos cuenta que esa persona está jorobada. El enemigo la está arrastrando, la está destruyendo y en vez de darnos piedad, misericordia, la despreciamos. Yo lo digo por mí, lo he hecho muchas veces. Hablamos, criticamos. No podemos, como hacen muchos de los hermanos separados. Ellos se creen sanados, salvados y liberados porque manifestaron que Jesús es su Dios, su Salvador, y los demás nos miran como inmundicia. No pueden juntarse con nosotros porque somos pecadores. Y nosotros a veces caemos así o peor. Persona, no, esa no es una buena persona. O esa es una persona así. En vez de tenerle compasión, claro que no vamos a hacer como decía Jesús a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, porque dicen verdad, pero no hagan lo que ellos hacen. Y así habemos muchos en la iglesia, que sabemos la verdad y la vivimos, la reflexionamos, pero no la vivimos. No hacemos lo que Dios dice que hagamos. Seguimos siendo soberbios, orgullosos, criticones, juzgamos, hablamos, nos hacemos, a lo menos yo hago todo eso. Peco demasiado. Y esos fariseos no nada más no hicieron nada por esa mujer, sino que cuando Jesús la sanó, ¿qué hicieron? ¿Qué nos enseña aquí Jesús también? Que no caigamos en eso también nosotros. Si no hacemos nada por los demás,
No nos pongamos todavía en contra de Dios. Mira, ese tan malo, ese tan esto, tan otro, y qué bien le va. Mira, esa mujer es una esto, es una lo otro, es una aquella, y mira qué buen esposo agarró. No se lo merece. Somos muy crueles, rudos y muy más peor que los fariseos. Ahí ellos sintieron tanto coraje de ver la grandeza de Jesús, que en lugar de alabarlo, venerarlo, darle gloria a Dios, se para uno muy bravo, así como nos paramos nosotros muchas veces a la hora de hablar de los demás y criticar a los demás y juzgar a los demás. ¿Cómo se les ocurre faltar al Señor en sábado? Eso no se puede hacer. Tienen 6 días y nomás ahora se les ocurrió. ¿Cómo se te ocurre sanar a esta mujer en sábado? A él no le importaba el sufrimiento ni ver a esa mujer de la manera tan triste con aquella joroba tan grande, sino que le dio coraje que Jesús la sanara. Porque le está faltando a Dios en sábado. Entonces, sin saber que era Dios mismo quien estaba haciendo ese milagro para sanar a esa mujer, pero para sanarnos a todos nosotros, él no pudo ver. Y así nos pasa a nosotros, no podemos ver la grandeza de Dios. A veces la joroba la tenemos en el ojo, en el cerebro, y no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Así como ese hombre no vio la grandeza de Dios, no vio la necesidad de esa mujer, solo se llenó de envidia y, oh no, es que tenemos que darle gloria a Dios el sábado. ¿Cómo que en sábado se va a hacer una sanación? Eso no se hace, tiene 6 días, porque ahora que es el día del Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Óyeme, hipócrita. Y esa me sonó a mí en la pura cara. ¿Y cuántos de nosotros no? Somos bien hipócritas. Hipócrita, ¿cómo me vas a decir que vas a tener a tu buey, a tu asno atado? O que si un animal se te cae en un pozo no lo vas a ir a sacar porque es sábado. No vas a sacar a tus animales a que vayan a tomar agua, a que se liberen un rato porque es sábado. ¿Qué cuánto? Y esta mujer que es una hija de Abraham, es una hija de Dios, ¿por qué no la puedo sanar en sábado? ¿Cuánto más vale ella? ¿Cuánto más valemos nosotros? Y nosotros cuántas veces también cambiamos todas esas cosas, esas grandezas, por las cosas del mundo, por las cosas tan pequeñas. Y no dejamos que Dios obre nuestra vida. Y aparte nos enojamos cuando vemos la grandeza de Dios manifestada en otras personas que estaban de una u otra manera. Yo he escuchado a personas decir que todos los pedrastras y personas que matan tan cruelmente sean asesinados con la pena de muerte, y nosotros lo apoyamos. Ay, somos peor que los fariseos. Esa persona es un jorobado, una jorobada. El enemigo lo tiene así. Son espíritus de Satanás quienes los llevan a eso. Y nosotros nos atrevemos. Y cuando vemos que una persona se convierte y después predicador o tiene grandes cosas, grandes dones, no, también que se portaba. No, hombre, no me la des por buena. Era esto y esto y esto y esto. Ya se convirtió. No me digan que no estamos peores. No me digan que no somos más crueles. Qué difícil es. Debemos de orar mucho y seguir adelante y seguirnos alimentando de estos temas, porque como pueden ver estamos bastante jorobados. Y también podemos ver, aparte de ver que estamos jorobados, que tenemos un Dios grande, poderoso, bueno, misericordioso, que tiene mucho que darnos, mucho que sanar en nosotros, y que es el único que nos puede liberar de las garras del enemigo, a nosotros y a nuestros seres queridos y a nuestros enemigos también. Porque Él nos ve con compasión y nos sana. Muchas veces nos sana de cosas que ni nos damos cuenta, pero Él sí no la ve. Así que vamos a seguir luchando y pues no dejar que la envidia, así como atacó a ese hombre, que lo llenó de maldad, nos ataque a nosotros. Que no nos arranque el amor y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Dios quiere que demos a los demás, porque lo que es de Dios es amor, es la justicia, es hacer el bien. Decía Madre Teresa de Calcuta, hacer bien a los demás y que Dios me tenga en medio de los pobres y que me los traiga, pues es una bendición, pero hay que verlo como una bendición. Así que, pues, a todos nos pasa. Solamente tenemos que descubrir dónde está la joroba. En el matrimonio, por ejemplo, yo escuchaba a un padre, porque
pues ya cuando uno se pone a ver, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Decía un padre sobre este tema. Decía él, en el matrimonio hay mujeres buenas, llenas de amor, enamoradas de sus esposos y de sus hijos, y se desviven por recibir a su esposo con gusto, con alegría, lo atienden, le cocinan, le lavan, le planchan, lo llenan de besos, ay, a sus hijos. Pero luego viene el enemigo por medio de espíritus de mal, por medio de otras personas que utiliza para decirnos: óyeme, no, tú tienes tu tiempo, tú necesitas tiempo para ti. Así decía el padre. No, tú dedícate más a tu salud, a tu físico, a tus cosas. Tú tienes que tener tu tiempo para ti. Tú tienes primero que estar bien para poder estar bien para los demás. Se nos disfraza de cosas buenas, ¿eh? Y así decía ese padre. Y esa mujer empieza a ser egoísta con el esposo y con los hijos. Empieza a ser egocéntrica, solo pensar en sí misma, en su físico, en su salud. Empiezan a llenarse de miedo, empiezan a llenarse de preocupación por las cosas que no tienen valor. Descuidan al esposo, descuidan a los hijos. ¿Cuántas no se van con otros hombres? ¿Cuántas no se encierran en tanto que empiezan a tener enfermedades de depresión, de miedo, de ansiedad, y pierden todo? Ahí viene la joroba, dice. Se dejan ajorobar por el enemigo, que los aleja de amar a sus hijos, a su esposo, de dar lo más que tienen, porque dizque necesitan darse más a sí mismas, necesitan pensar más en sí mismas. Dice, y dejan de ver a Dios y dejan de hacerle caso a Dios y le hacen caso al enemigo, que las empieza a jorobar, a jorobar, a jorobar, y a llevarlas a la infelicidad, a ver hacia abajo, a lo vano, no hacia arriba. La retira de las cosas buenas. Así también nos da el ejemplo con un hombre. Esposos buenos, honestos, trabajadores, decentes, fieles. Viene el enemigo por medio de los amigos. Óyeme, mira, tú tan acá, tan allá, que haces esclavizar a esa mujer que ni agradece lo que haces, que ni ve lo que haces por ella. Esos hijos que ni te lo van a agradecer. Piensa en ti, fíjate en ti, dedícate a ti. Y esos hombres empiezan a pecar, a alejarse, a retirarse, a cambiar a su mujer por otra, a pecar, a hundirse en el pecado, y viene la joroba, empiezan a jorobarse, y cada vez es más. Pierden tanto de disfrutar a su esposa, a sus hijos, su tiempo, a Dios, y empiezan a ser infelices porque la vida se les empieza a jorobar. El pecado es la joroba más grande que tenemos, yo creo. Así que el enemigo nos joroba de muchísimas formas, de muchísimas partes. Así que dejemos que el Señor se manifieste en nosotros, en nuestra vida, que valemos mucho más que un burro, que una vaca. Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere liberar. La maldad del enemigo nos oprime y nos aleja de todas esas cosas, nos joroba la vida. Así que no olvidemos, necesitamos estar en el lugar correcto, siempre cerca de Dios, siempre alimentándonos de Dios, y no dejarnos desanimar. Y cuando, algo que yo les agradezco mucho, que unas a otras, estos temas nos hacen como hey, jalón de oreja, porque a veces los problemas y todo lo que ya hablamos nos quita de voltear para arriba y ver a Dios. Nos aleja de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, a esperar el momento en que el Señor se nos va a manifestar. También nos llama, una vez que nos sana, a ser instrumentos de sanación para otros. Y no de sanación, porque la sanación la da Dios, de llevarlos a Dios, de darles esperanza. Como esa mujer jorobada, ahora es una esperanza para todos nosotros. ¿Y cuánto pasó? Hace más de 2000 años. Y todavía nos sigue dando ánimo y esperanza y fe en Dios. Y también de saber reconocer dónde está el mal y alejarnos. Así que por medio de su palabra, el Señor nos enseña y nos lleva. Y también nosotros a veces a la amiga, si realmente es la amiga, animarla. Decir, ¿esta por qué no habla? ¿Por qué no está haciendo? Algo le está pasando. Y créanme que sí. Ahorita hay una joroba muy grande en el mundo, en niños, jóvenes, mujeres de Dios, hombres de Dios, en sacerdotes, en todo mundo. Es la depresión, que les hace sentir tan mal, tan miserable, tanto miedo, que corren y se suicidan. Y simplemente dejan de vivir, dejan de amar, dejan de dar, dejan de valorar, dejan de respirar. Y es el enemigo quien las está jorobando.
Y nosotros también, ¿qué estamos haciendo como el fariseo? Preocupándonos por otras cosas. Y cuando vemos que la gente se alivia, todavía nos enojamos. Así que, y también tenemos el ejemplo como mi hermano Luis y otras personas que en medio y con una jorobota que apenas pueden, pero ¿qué pasa? No se rajan, no se desaniman, no se alejan de Dios, no dejan de orar, no reniegan de lo que están viviendo, sino que se lo ofrecen a Dios, se lo encomiendan a Dios. En medio de sus limitaciones, las personas son sanadas y liberadas, porque Dios las hace sanas y libres. Aunque físicamente esté la enfermedad, esté el mal, esté la situación, pero son libres y son sanos. El Señor sana de muchas formas. También nos daba un ejemplo, ese sacerdote que dice que hay personas pues que son muy sanas de cuerpo, pero tienen el corazón enfermo, el corazón podrido. Así de que tiene tener toda la salud y todo el bien y físicamente, cuando la joroba está en el corazón, en el alma. Creo que esa joroba está más peligrosa. Bueno, pues ya, yo que no se la quería hacer tan larga, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos siga llenando de su amor, su gracia, su espíritu y acercando a las personas a nuestra vida, que nos pongan a dar temas que no queremos dar y que ya el Señor por medio de eso nos lleva. A mí ahora el enemigo no me quería dejar. Me entraron como 1,000,000 de llamadas y todas re importantes, hasta que dije, hasta aquí, vamos a dar el tema, vamos a darle gloria a Dios y a recordarnos que tenemos un Padre bueno, glorioso, amoroso, a que tenemos que alabar día y noche, y que nos trajo a su Hijo a salvarnos, liberarnos y darnos palabra de vida, a darnos la sanación, a darnos la salvación, a darnos la liberación para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Así que gloria y alabanza a Dios nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor las bendiga. Y pues iba a hablar de mis jorobas y dar santo y saño y me lo quebra, pero ahora el Señor me está diciendo que suficiente. Cada quien podemos meditar en nuestra vida, podemos ver y pedirle a Él. Y de hecho, la palabra lo dice, no ocupamos ni pedir. Él nos ve, Él nos mira, Él nos sana, Él nos salva, Él nos libera. Solo tenemos que estar y mantenernos en el lugar correcto, en el momento correcto, donde Él va a hacer su obra. Así que analicémonos a nosotras mismas y veamos qué es lo que tenemos que, dijera Padre Joseph, ver qué tenemos que reparar en nuestras vidas. Por lo pronto, orar más, seguir adelante, echarnos la mano unas con otras, tener misericordia del que sufre esa opresión, no burlarnos ni alegrarnos y ni enojarnos cuando Dios se manifiesta grandemente en el que nunca ora, en el que nunca hace nada, en el que está así, en el que está así, y que yo que estoy ahí, mira, ni me ve. Tenemos que dejar ir todo eso y dar gloria a Dios en todo lugar, en todo momento, y el Señor hará su obra. Y seguirnos llenando de su palabra y seguir orando. Amén. Dios nuestro Señor las bendiga. Así sea. Gloria a Dios. Amén.